En pleno vuelo, la arrogancia de una ejecutiva desató una confrontación que acabó en humillación pública. Pero lo que ella no sabía era que estaba insultando a la persona que tenía el poder de destruirla y de, quizás, salvarme a mí. El aire dentro del avión siempre se siente denso y eléctrico durante el embarque. Es una mezcla de ansiedad por el despegue, el aroma a café recalentado y la sutil tensión de cientos de extraños obligados a compartir un espacio reducido durante horas. Yo estaba en mi asiento, el 14C, junto al pasillo, repasando mentalmente mi presentación. Un vuelo transcontinental a San Francisco. En mi maletín, el contrato que podría salvar a mi pequeña empresa de software de la quiebra. Llevaba meses trabajando para esta reunión, para este momento. Cada detalle tenía que ser perfecto. El flujo de pasajeros comenzó a disminuir y la mayoría de los asientos a mi alrededor ya estaban ocupados. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre de un impecable color perla que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. Su pelo rubio estaba recogido en un moño tan tenso que parecía doloroso, y su rostro estaba marcado por una expresión de perpetua impaciencia. Caminaba por el pasillo como si fuera la dueña del avión, mirando con desdén los asientos y a sus ocupantes. Se detuvo en la fila 12. Allí, en el asiento de la ventanilla, el 12A, ya estaba sentado un hombre. Era un hombre negro, de unos 40 y tantos, vestido con unos vaqueros oscuros de diseño, una camiseta de algodón gris de aspecto muy caro y unas zapatillas impecables. Tenía unos auriculares puestos y leía un libro con calma. Parecía un oasis de tranquilidad en medio del caos del embarque. La mujer del traje perla se paró justo a su lado, carraspeó y esperó. Él no la oyó. Ella carraspeó más fuerte. Un sonido agudo y cortante que hizo que varias cabezas se giraran. Él finalmente levantó la vista, una expresión de amable interrogación en su rostro. Se quitó un auricular. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla?, preguntó con una voz tranquila y profunda. La mujer no respondió a su pregunta. En su lugar, señaló el asiento con un dedo acusador. «Disculpe, está en mi asiento», dijo, sin un ápice de cortesía. Su tono no era de pregunta, sino de orden. El hombre parpadeó sin perder la compostura. «Buenas tardes, creo que hay un error. Este es el 12A. Permítame verificar». Sacó su tarjeta de embarque del bolsillo de su camiseta y se la mostró. «Sí, aquí dice 12A». Ella ni siquiera miró el billete. Soltó una risa seca, despectiva. «Imposible. Yo siempre viajo en esta fila. Debe haber un error en su billete, no en el mío». Su mirada lo recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa informal con un gesto de evidente desaprobación. ¿Seguro que este billete es suyo? A veces las aerolíneas reasignan asientos de cortesía a pasajeros de otras cabinas cuando hay overbooking. El insulto flotó en el aire, denso y venenoso. La implicación era clara. Él no pertenecía a primera clase. El hombre suspiró. Un sonido apenas audible, pero su expresión no cambió. «Señora, le aseguro que he pagado por mi asiento, al igual que usted. Quizás su asiento sea el 12C en el pasillo o el 12B». «No sea ridículo», espetó ella, su voz subiendo de volumen. «Mi asiento es el de la ventanilla, siempre es el de la ventanilla». En ese momento, una azafata se acercó, sonriendo con esa profesionalidad forzada de quienes están acostumbrados a lidiar con lo peor de la humanidad. «Buenas tardes. ¿Hay algún problema?» «Sí, lo hay», exclamó la mujer, girándose hacia ella. Señor, está ocupando mi asiento y se niega a moverse». La azafata, una joven llamada Sofía, según su placa, miró al hombre y luego a la mujer. «Permítanme ver sus tarjetas de embarque, por favor». El hombre se la entregó sin dudarlo. La mujer rebuscó en su carísimo bolso de piel y sacó la suya con un gesto de triunfo, como si fuera la prueba definitiva de su superioridad. Sofía las examinó durante un segundo. Su sonrisa profesional se tensó ligeramente. «Señora, su asiento es el 12C, aquí en el pasillo.
El señor está en el asiento correcto, el 12A. El rostro de la mujer enrojeció. Por un instante pensé que la lógica prevalecería, que se disculparía y tomaría su asiento. Me equivoqué. El bochorno se transformó en furia. Eso es inaceptable. Es un error del sistema. No pienso sentarme en el pasillo durante 6 horas. Exijo que lo cambien. Sofía mantuvo la calma. Señora, el vuelo está completamente lleno. No hay otros asientos disponibles en primera clase. Le pido por favor que tome su asiento para que podamos cerrar las puertas y despegar a tiempo. ¿Que tome mi asiento?, repitió ella, con una incredulidad casi teatral. Su voz se había convertido en un chillido que resonaba en la cabina silenciosa. Todos miraban. Yo me encogí en mi asiento, sintiendo una vergüenza ajena que me quemaba por dentro. No voy a sentarme al lado de él. ¿No lo entienden? Esto es un ultraje. Quiero hablar con el piloto. Muevan a este hombre a clase turista, donde claramente pertenece. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y terrible. La palabra pertenece quedó suspendida en el aire como un veneno. El hombre en el asiento 12A no dijo nada. Simplemente la miró, y por primera vez vi un destello de algo más que paciencia en sus ojos. Era algo frío, calculador. La azafata, pálida, estaba a punto de hablar, pero la mujer del traje perla levantó la mano para silenciarla, sacó su teléfono y marcó un número con furia. «Verán quién soy yo», siseó poniendo el teléfono en altavoz para que todos lo oyéramos. «Voy a hacer que despidan a cada uno de ustedes. Estoy llamando ahora mismo a la junta directiva de mi principal cliente, Teknova Solutions. Van a cancelar su contrato multimillonario con esta aerolínea inmunda antes de que aterricemos. Soy Catherine Prescott, la vicepresidenta ejecutiva de adquisiciones de Sterling Corp, y ustedes acaban de cometer el peor error de sus vidas». El nombre golpeó mi cerebro como un martillo. Teknova Solutions, Catherine Prescott. Abrí mi maletín lentamente, con el corazón en la garganta, y miré el contrato que llevaba meses persiguiendo. En la línea de firma, debajo del logo de la corporación que estaba a punto de salvar o hundir mi empresa, estaba su nombre, impreso en una nítida y arrogante tipografía. Catherine Givenchy Prescott. Y el hombre al que estaba humillando, el hombre que la miraba con una calma que yo no podía ni empezar a comprender, simplemente levantó una ceja y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible y terriblemente enigmática, como si supiera un secreto que estaba a punto de hacer estallar el universo entero de esa mujer. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces en el modo altavoz. Cada tono un martillazo en el silencio sepulcral de la cabina. Yo sostenía mi contrato en la mano. El papel se sentía frío y pesado, como la losa de una tumba. Mi tumba, la tumba de mi empresa. El rostro de Catherine Prescott era una máscara de furia y suficiencia. Estaba convencida de que el mundo se doblegaría ante ella, como seguramente lo había hecho siempre. La azafata, Sofía, se había quedado paralizada, con los ojos muy abiertos, sin saber si intervenir o simplemente ser testigo de la inminente explosión. El hombre del asiento 12A, por su parte, había cerrado su libro y lo había colocado sobre su regazo. Luego juntó las manos sobre la cubierta y esperó. No miraba a Catherine, sino al frente, como si estuviera contemplando un paisaje lejano. Su calma era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Finalmente, una voz respondió al otro lado de la línea. Era una voz masculina, joven y profesional. «Oficina del CEO, habla Alex. ¿En qué puedo ayudarle?» «Alex, soy Catherine Prescott», ladró ella sin preámbulos. «Escúchame con atención. Quiero que llames a Legal ahora mismo e inicies los procedimientos para cancelar nuestro contrato de carga aérea con Global Sky Airways. Cita la cláusula de incumplimiento de servicio y estándares de calidad». Hubo una breve pausa. La voz de Alex sonó confundida. «Catherine, hola. No entiendo. ¿Cancelar el contrato? ¿Qué ha pasado?» «Es un acuerdo de $200 millones. El señor Dubois lo supervisó personalmente».
Pues el señor Dubois va a estar muy decepcionado con su elección de aerolínea, espetó Catherine, disfrutando visiblemente de la atención de toda la cabina. Nos estaba usando a todos como su público. Estoy en el vuelo 305 a San Francisco, y el servicio es un desastre. Han permitido que un pasajero de clase turista se cuele en primera clase, ocupe mi asiento, y ahora el personal se niega a hacer nada al respecto. Se niegan a moverlo. Me di cuenta de que ella omitió deliberadamente cualquier descripción racial por teléfono, pero su mirada venenosa hacia el hombre en el 12A no dejaba lugar a dudas sobre a quién se refería. Su prejuicio era tan palpable que casi se podía oler, un aroma agrio y rancio que contaminaba el aire reciclado del avión. «Un momento, Catherine», dijo Alex. Su tono profesional empezaba a mostrar signos de tensión. «Eso suena muy irregular. ¿Estás segura? ¿Has hablado con el sobrecargo?» «He hablado con una azafata inútil que no sabe hacer su trabajo», gritó. «Mira, no tengo tiempo para esto, Alex. Quiero a este hombre fuera de mi vista y en la parte trasera del avión, o te juro que Tecnova no volverá a enviar ni un solo tornillo con esta compañía. ¿Está claro?» Sentí que el estómago se me encogía hasta convertirse en un nudo helado. Iba a vomitar. Esta mujer, la que tenía en sus manos el destino de mi compañía, era un monstruo. Un monstruo arrogante y lleno de odio que estaba a punto de incendiarlo todo, incluyéndome a mí solo por un capricho. Miré de nuevo al hombre del asiento 12A. Seguía inmóvil, sereno. Pero ahora sus ojos estaban fijos en Catherine. No había ira en ellos, ni miedo. Solo una profunda, casi clínica curiosidad. Estaba observándola como un científico observa una ameba bajo el microscopio justo antes de añadir una gota de ácido. Al otro lado del teléfono, Alex suspiró. Se oía el tecleo de un ordenador. «De acuerdo, Catherine, estoy accediendo a los registros del vuelo. Para presentar una queja formal, necesito los detalles. ¿Cuál es el número de asiento que este pasajero está ocupando indebidamente?» Catherine sonrió, una sonrisa de tiburón que no llegó a sus ojos. Era el momento de la estocada final, el golpe de gracia. «El asiento 12A, ventanilla, como si alguien como él pudiera permitírselo». El tecleo se detuvo. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de espera, era un silencio denso, cargado de una electricidad ominosa. Duró 5, quizás 10 segundos, una eternidad en la que el único sonido era el zumbido de los motores y el latido desbocado de mi propio corazón. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Algo estaba terriblemente mal. Finalmente, la voz de Alex volvió a sonar. Pero ya no era profesional ni confundida. Era baja, tensa y llena de una incredulidad helada que me erizó el vello de los brazos. «Catherine», dijo lentamente, cada sílaba era un trozo de hielo. «No sé cómo decirte esto. Estoy viendo el itinerario de viaje del señor Dubois en mi pantalla ahora mismo. Vuela a San Francisco para la reunión de la Junta sobre la adquisición de Sterling Corp. Y su asiento es el 12A. Catherine, por el amor de Dios, ¿qué le estás diciendo exactamente a nuestro CEO?» La pregunta de Alex quedó suspendida en el aire, como una sentencia de muerte. La sonrisa de tiburón de Catherine Prescott se congeló, se resquebrajó y se derritió en una mueca de confusión absoluta. Su rostro, antes sonrojado por la furia, palideció hasta adquirir un tono enfermizo, casi grisáceo bajo la luz fluorescente de la cabina. El altavoz de su teléfono seguía encendido, amplificando el silencio acusador que llegaba desde la oficina del CEO. CEO, la palabra retumbaba en mi cabeza. El señor Dubois. El hombre tranquilo y elegantemente vestido en el asiento 12A no era un pasajero cualquiera. Era el consejero delegado de Tecnova Solutions. El hombre del que dependía el contrato de $200 millones de la aerolínea. El hombre del que dependía el contrato que yo llevaba en mi maletín. El hombre que, en ese momento, tenía el poder de destruir la carrera de Catherine Prescott con un simple chasquido de dedos. Ella tartamudeó, un sonido gutural, ahogado.
No, eso es imposible, Alex. Estás equivocado. El señor Dubois no... Pero su voz se apagó. Lentamente, como en una película de terror a cámara lenta, giró la cabeza. Sus ojos, ahora desorbitados por el pánico, se encontraron con los del hombre que había estado humillando durante los últimos 10 minutos. Y por primera vez él le habló directamente. Su voz seguía siendo tan tranquila y profunda como al principio, pero ahora llevaba un peso, una autoridad que helaba la sangre. Buenas tardes, Catherine. Me temo que Alex no se equivoca. Si un sonido pudiera representar el alma de una persona abandonando su cuerpo, sería el pequeño gemido que escapó de los labios de Catherine. Se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, el teléfono todavía en su mano temblorosa. El hombre, el señor Dubois, continuó con una calma devastadora. Me sorprende que no me hayas reconocido. Hemos intercambiado correos electrónicos durante meses sobre la adquisición de tu empresa, Sterling Corp. Supongo que nunca viste mi foto en el perfil de la compañía. El color desapareció por completo del rostro de Catherine. Se apoyó en el respaldo del asiento junto a ella, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sterling Corp. Mi empresa no era la única cuyo destino estaba en manos de este hombre. La de ella también, y acababa de prenderle fuego. La azafata, Sofía, que había sido una espectadora paralizada de todo el drama, pareció recuperar la capacidad de moverse. Se acercó con cautela. Señor Dubois, lo lamento muchísimo. Yo no tenía ni idea. Él le ofreció una sonrisa pequeña y tranquilizadora, un gesto de amabilidad que contrastaba brutalmente con la escena anterior. No se preocupe, Sofía. Usted ha manejado la situación con un profesionalismo ejemplar. No es culpa suya. Luego su mirada volvió a posarse en Catherine, y la amabilidad se desvaneció, reemplazada por un acero frío y cortante. Sin embargo, tenemos un problema. Esta exhibición no solo ha sido profundamente desagradable y ofensiva a nivel personal, sino que me plantea serias dudas sobre el juicio y el carácter de la cúpula directiva de una empresa que estamos considerando adquirir por casi $1,000 millones. $1,000 millones. La cifra flotó en el aire, absurda, astronómica, y yo estaba a punto de cerrar un trato con la mujer que acababa de poner en riesgo esa cantidad de dinero. La ironía era tan amarga que me costaba respirar. Catherine finalmente encontró su voz, aunque era un susurro roto, desesperado. Señor Dubois, por favor, ha sido un terrible malentendido. El estrés del viaje. No sabía quién era usted. Ahí es donde te equivocas, Catherine, la interrumpió él sin levantar la voz, pero cada palabra era un golpe. No se trata de quién soy yo, se trata de quién creías que era. Creías que era alguien sin importancia, alguien a quien podías intimidar y humillar para conseguir lo que querías. Alguien que, según tus propias palabras, pertenecía a otro lugar. Y ese tipo de mentalidad, ese tipo de prejuicio no tiene cabida en Tecnova. No tiene cabida en ninguna empresa con la que hagamos negocios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa fija en la de ella. La cultura corporativa de una empresa empieza desde arriba, Catherine. Refleja los valores de sus líderes. Y lo que acabo de ver no me inspira ninguna confianza. El teléfono de Catherine seguía en altavoz. La voz de Alex, ahora teñida de un pánico barely contenido, llenó el silencio. «Señor Dubois, estoy aquí. ¿Qué debo hacer?» El señor Dubois no apartó los ojos de la mujer que se desmoronaba frente a él. «Alex», dijo con una claridad escalofriante, «cancela mi reunión de mañana por la mañana. La de la firma del preacuerdo con Sterling Corp. Ya no será necesaria». Luego, su mirada se desvió por un instante y, para mi absoluto terror, sus ojos se encontraron con los míos. Me había visto sosteniendo el contrato. Vio el logo de mi pequeña empresa, Innovatec, en la carpeta. Una leve arruga de curiosidad apareció en su frente.
No podía saber por qué yo estaba allí, pero había presenciado mi reacción, mi horror, mi conexión silenciosa con el drama. Era como si, de repente, me hubiera arrastrado desde la audiencia y me hubiera puesto en el centro del escenario, bajo el foco más brillante y despiadado que pudiera imaginar. Se volvió de nuevo hacia su teléfono y, sin dejar de mirarme, añadió una frase que hizo que la sangre se me convirtiera en hielo en las venas. Y Alex, busca en mi agenda un hueco libre para mañana a las 9. Pon una reunión con... un momento. Se inclinó ligeramente para poder leer el nombre en mi carpeta. Con Innovatec. Parece que mi mañana acaba de quedar libre. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando el sonido de la cabina. Innovatec. Había dicho el nombre de mi empresa. Había cancelado una adquisición de $1,000 millones. Y, en la misma frase, había convocado a mi pequeña startup a una reunión improvisada. El latigazo emocional fue tan violento que sentí una oleada de náuseas. Catherine Prescott, que hasta ese momento parecía a punto de desmayarse, giró la cabeza bruscamente hacia mí. Sus ojos, inyectados en sangre y llenos de lágrimas de pánico, me taladraron con una mezcla de confusión y odio puro. En su mente destrozada, yo debía parecer un buitre, un oportunista que se había abalanzado sobre los restos de su carrera. No podía saber que un minuto antes mi destino estaba tan precariamente ligado al suyo como un bote salvavidas a un transatlántico que se hunde. El señor Dubois colgó la llamada sin esperar la confirmación de Alex. El silencio que se instaló después fue denso, cargado de las ruinas humeantes del imperio de Catherine. Ella me miraba fijamente, su respiración agitada y entrecortada. «Tú», siseó, su voz un veneno ronco. «¿Quién eres tú?» Antes de que pudiera balbucear una respuesta, la azafata Sofía intervino, su profesionalismo ahora convertido en una armadura. «Señora Prescott, por favor, le pido que tome su asiento, el 12C. O, si lo prefiere, podemos encontrarle otro asiento en la cabina principal. Necesitamos prepararnos para el despegue». La oferta de un asiento en clase turista, la misma humillación que ella había intentado infligir al señor Dubois, fue una estocada cruel y perfectamente ejecutada. Pero Catherine ya no escuchaba. Estaba rota. Con un movimiento robótico se desplomó en el asiento del pasillo que le correspondía, el 12C. No dijo nada más. Simplemente se quedó mirando al frente, con la vista perdida, como una estatua de sal. El impecable traje perla ahora parecía un disfraz, una cáscara vacía. Durante el resto del vuelo de 6 horas no se movió, no bebió, no comió. Simplemente existió en su propia burbuja de miseria autoinfligida. El señor Dubois, por su parte, se acomodó de nuevo en su asiento como si nada hubiera pasado. Se puso los auriculares, abrió su libro y empezó a leer. Pero yo sabía que no estaba leyendo. De vez en cuando sentía su mirada sobre mí, breve y evaluadora. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, yo apartaba la vista rápidamente, con el corazón martilleándome contra las costillas. ¿Qué quería de mí? ¿Era una prueba? ¿Una trampa? ¿O una oportunidad que había surgido del caos más absoluto? El contrato en mi maletín, el que debía firmar con Catherine Prescott en nombre de Sterling Corp., ahora era papel mojado. Mi empresa, que dependía de ese acuerdo para sobrevivir, estaba de nuevo al borde del abismo. O tal vez, solo tal vez, estaba al borde de algo completamente diferente. El aterrizaje en San Francisco fue suave, pero para mí fue como caer desde un acantilado. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, la tensión volvió a apoderarse de mí. ¿Qué debía hacer? ¿Acercarme a él? ¿Darle las gracias? ¿Huir lo más rápido posible? Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, el señor Dubois se levantó con la misma calma que había mostrado durante todo el vuelo. Recogió su pequeña maleta del compartimento superior, y mientras los demás pasajeros empezaban a agolparse en el pasillo, se giró y me miró directamente.
Disculpa, dijo, su voz tranquila cortando el murmullo de la cabina. ¿Eres el representante de Innovatec? Asentí, incapaz de articular palabra. Mi garganta estaba seca como el desierto. Bien, dijo. Mi asistente, Alex, te enviará los detalles de nuestra reunión de mañana a la dirección de correo que figura en tu página web, a las 9 en punto. No llegues tarde. No era una petición, era una orden. Dicho esto, se giró y se unió al flujo de pasajeros que desembarcaban, desapareciendo entre la multitud. Se fue sin dirigir una última mirada a la figura catatónica de Catherine Prescott. Recogí mis cosas con manos temblorosas. Al pasar por la fila 12, no pude evitar mirar a Catherine. Seguía sentada, inmóvil, mientras la gente pasaba a su alrededor. Una azafata le hablaba en voz baja, pero ella no parecía oírla. Su rostro estaba vacío, sus ojos fijos en la nada. La mujer poderosa y arrogante que había subido al avión en Nueva York había muerto en algún lugar sobre las montañas rocosas. Pasé la noche en mi hotel en un estado de pánico febril. Apenas dormí. Repasé mi presentación una y otra vez. Pero mi software, mi algoritmo, mi plan de negocio, todo parecía insignificante comparado con el drama que había presenciado. A la mañana siguiente, a las 8:45, estaba en el vestíbulo del imponente rascacielos de cristal y acero de Technova Solutions. Mi traje se sentía barato. Mi corbata me ahogaba. A las 9 en punto, Alex, el joven de la voz profesional del teléfono, me condujo a una sala de juntas en el último piso. Las paredes eran de cristal y ofrecían una vista panorámica de toda la bahía de San Francisco. Era una vista para reyes, para conquistadores, y en el centro de la sala, de espaldas a mí, contemplando su reino, estaba el señor Dubois. Se giró lentamente al oírme entrar. Llevaba un traje oscuro a medida que irradiaba poder. Me indicó que me sentara. Alex nos sirvió café y se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Nos quedamos solos, el silencio solo roto por el distante murmullo de la ciudad. «Gracias por venir con tan poca antelación», dijo. Su tono era puramente de negocios. «Gracias a usted por la oportunidad, señor Dubois», conseguí decir. Él asintió y se sentó frente a mí. Me miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos eran imposibles de leer. Pensé que me pediría que empezara mi presentación, que le hablara de Innovatec. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y dijo algo que me descolocó por completo. Ayer en el avión, usted iba a firmar un contrato de subcontratación con Sterling Corp, ¿verdad? Para el proyecto que ellos iban a desarrollar para nosotros. Asentí, confundido. ¿Cómo sabía eso? Lo supuse, dijo. Ahora que nuestra adquisición de Sterling Corp está, como mínimo, en suspenso indefinido, ese proyecto queda en el limbo. Y su contrato, por supuesto, anulado. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras me aplastara. Sin embargo, continuó, he estado toda la noche revisando los informes sobre Sterling, y encontré algo interesante. La única razón por la que estábamos considerando adquirirlos era por una pieza de tecnología que ellos, a su vez, estaban adquiriendo de una empresa más pequeña. Un algoritmo predictivo de logística extremadamente prometedor. Y esa empresa, si no me equivoco, es la suya. Mi corazón se detuvo. Lo sabía todo. Así que aquí estamos, dijo, juntando las manos sobre la mesa. Technova quiere su tecnología. Pero después de lo de ayer, tengo una pregunta fundamental. Una pregunta que decidirá si sale de esta sala con un cheque que salvará a su empresa o si se va con las manos vacías. Se inclinó aún más, su mirada se intensificó. La pregunta es simple. ¿Qué tipo de hombre es usted? Dígame, si usted hubiera estado en mi lugar ayer, ¿qué habría hecho con Catherine Prescott? La pregunta me golpeó con la fuerza de una pared invisible. No era una pregunta sobre mi producto, ni sobre mis proyecciones financieras. Era una pregunta sobre mi carácter, mi humanidad. El señor Dubois no estaba evaluando mi algoritmo, me estaba evaluando a mí. El silencio en la sala de juntas se hizo pesado.
casi asfixiante. La vista panorámica de San Francisco se desvaneció en un segundo plano. Todo mi futuro, el de mi empresa y el de mis empleados, pendía de mi respuesta. Podría haber dicho lo que él probablemente quería oír, que habría hecho lo mismo, que la justicia exigía su caída, que el prejuicio no puede ser tolerado. Habría sido la respuesta fácil, la respuesta del oportunista. Pero mientras miraba a los ojos de aquel hombre, un hombre que acababa de desmantelar la vida de alguien con una calma quirúrgica, supe que la respuesta fácil era una trampa. Respiré hondo. El aire se sentía espeso en mis pulmones. «Señor Dubois», comencé. Mi voz temblaba ligeramente al principio, pero ganó firmeza a medida que hablaba. Si yo hubiera estado en su lugar, honestamente, habría sentido la misma rabia, la misma humillación. Lo que ella hizo fue inexcusable. Fue feo, fue ignorante y fue cruel. Y desde un punto de vista puramente empresarial, su comportamiento fue un pasivo andante, una bomba de relojería para la reputación de cualquier compañía. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Sus ojos no se movían de los míos. Su expresión era una máscara indescifrable. «Pero, ¿qué habría hecho yo?», continué. «Usted canceló el trato de adquisición, le quitó el contrato que definía su carrera. En esencia, la despidió en público, frente a una cabina llena de testigos. La destruyó profesionalmente. Y, siendo honesto, una parte de mí, la parte que vio su veneno de cerca, piensa que se lo merecía. Pero dudé un instante, reuniendo el coraje para decir lo que realmente pensaba, incluso si me costaba el trato de mi vida. Pero hay otra parte de mí que vio a esa mujer sentada sola en su asiento cuando el avión aterrizó. La mujer arrogante y poderosa se había ido. Lo que quedaba era y solo una cáscara, una persona rota. Usted ya había ganado, señor Dubois. Había ganado en el momento en que Alex dijo su nombre por teléfono. Todo lo que vino después, la cancelación pública del trato, la forma en que la dejó allí, no fue justicia. Fue una aniquilación. Y yo no sé si podría haber llevado la justicia hasta ese punto. Creo que hay una línea muy fina entre castigar una mala acción y destruir a una persona. No estoy seguro de querer ser el tipo de hombre que la cruza con tanta facilidad. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el latido de mi propio corazón. Estaba seguro de que había fallado. Había mostrado compasión por el diablo. Había cuestionado implícitamente la decisión del hombre que tenía mi futuro en sus manos. Me preparé para el rechazo, para el educado «gracias por su tiempo, le acompañaré a la salida». En lugar de eso, el señor Dubois se reclinó en su silla. Una lentísima sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No era una sonrisa de tiburón como la de Catherine, ni una sonrisa enigmática como la del avión. Era una sonrisa genuina, llena de un alivio casi palpable. «Bien», dijo finalmente, el único monosílabo cargado de significado. «Esa es la respuesta correcta». Me quedé mirándolo, atónito. «Mira», dijo, su tono se suavizó, volviéndose casi confidencial. «Yo construí Tecnova desde mi garaje, como tú. Conozco el hambre, conozco el miedo. Pero a medida que creces, el dinero y el poder se convierten en un veneno si no tienes cuidado. Te aíslan, te hacen olvidar de dónde vienes, te hacen pensar que las reglas no se aplican a ti. Catherine Prescott es un producto de ese veneno. Ayer no solo me insultó a mí, insultó todo lo que he construido, los valores que intento, a veces sin éxito, inculcar en esta compañía. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. Tuve que hacer lo que hice. Tenía que ser un mensaje claro y rotundo para todos en mi empresa y en la suya. El prejuicio y la arrogancia son un cáncer, pero tienes razón. Disfruté un poco de ello. Y eso me asustó. Necesitaba saber que la persona detrás de la tecnología que estoy a punto de integrar en el corazón de mi empresa tiene no solo un cerebro brillante, sino también una brújula moral. Porque la tecnología sin humanidad es la herramienta más peligrosa del mundo.
Se giró y volvió a la mesa. Extendió la mano. No quiero subcontratarte. No quiero ser tu cliente. Quiero comprar tu empresa. Quiero que tú y tu equipo se unan a Tecnova. Te haré una oferta que no podrás rechazar. Y quiero que dirijas la nueva división de logística predictiva. Serás responsable de un presupuesto 100 veces mayor que el valor de tu empresa ahora mismo. Pero con una condición. Mi mente daba vueltas. Compra, división. No podía procesarlo. ¿Qué condición? Logré susurrar. Que nunca me dejes olvidar la lección de ayer, dijo, su mirada seria e intensa. Que si alguna vez me ves convirtiéndome en una Catherine Prescott, tengas el valor de decírmelo a la cara, como acabas de hacer ahora. Le estreché la mano. Su agarre era firme, sólido. En ese momento, en esa sala en la cima del mundo, no solo salvé a mi empresa. Encontré algo que no sabía que estaba buscando. Un socio, un mentor, y la oportunidad no solo de tener éxito, sino de construir algo que importara, de una manera que importara. Al salir del edificio de Tecnova, con el sol de California en mi rostro y un contrato multimillonario en camino a mi correo electrónico, pensé en Catherine, no con odio, ni siquiera con lástima, sino con una extraña sensación de gratitud. En su momento más oscuro y feo, me había dado la oportunidad de mostrar mi verdadero yo. Y al hacerlo, me había dado un futuro mucho más brillante del que jamás podría haber imaginado. La verdadera identidad que la congeló a ella, irónicamente, fue la que me permitió a mí, por fin, despegar.